Precisamente, especialistas coinciden en los precriterios económicos para 2017. Se pronostica un superávit primario de 40.814 millones de pesos, que puede interpretarse como una buena señal para los mercados y también para la inversión. En tanto, para 2016 se espera un déficit primario de 114.319 millones de pesos. Y el día de hoy nos acompaña en el estudio Jorge Sánchez Tello, quien es economista de la Fundación de Estudios Financieros y quien nos hablará sobre este recorte al gasto. Muy buenas tardes, Jorge, bienvenido. Buenas tardes, Susana, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, pues cuéntanos qué significa este cuarto recorte al gasto que presentó la Secretaría de Hacienda. Es una señal que está tratando de dar el gobierno federal, sobre todo de credibilidad, de que tienen un manejo responsable con las finanzas públicas. El recorte para el 2017 es de 175,000 millones de pesos. En febrero ya se había anunciado un recorte para este año de 132,000 millones, donde básicamente 100,000 millones van a ser un recorte a Pemex. Esto también implica que vamos a tener un menor crecimiento. ¿Por qué? Porque el gasto, al recortarlo, va a tener un impacto en un recorte al Producto Interno Bruto, Susana. Claro, como ya lo mencionaba mi compañera Dainzú Patiño, decía que esta no es la cifra final del recorte que se dio a conocer, que todavía podemos esperar pues ciertas modificaciones con todo lo que está ocurriendo actualmente. La volatilidad puede continuar, puede aumentar, también los ingresos petroleros. Así es simplemente una señal de cómo está leyendo la Secretaría de Hacienda el escenario económico para el próximo año. Si bien estos ajustes, estas estimaciones siempre terminan por ajustarse y generalmente, desafortunadamente, es a la baja, simplemente nos da una muestra de cómo está la economía durante el 2016 y 2017. Sin embargo, sí es importante señalar, Susana, que este recorte ojalá sí se lleve a cabo. El año pasado se había anunciado un recorte, desafortunadamente en la realidad el recorte no se llevó a cabo. El gasto público tuvo un incremento del 5%. Esto y hay que sumar justamente lo que va a pasar este año con Pemex, de que, bueno, se habla de un posible rescate, hay que ver si va a ser con mayor deuda o con recursos del Banco de México. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y precaución, especialmente con la inversión pública. El año pasado, la inversión pública solamente representó el 3.7% del Producto Interno Bruto, a diferencia de la inversión privada, la cual representa el 18% del Producto Interno Bruto. Esto es importante porque a mayor inversión está comprobado que el Producto Interno Bruto va a crecer. Entonces, si vamos a tener un recorte de 175,000 millones el próximo año, ojalá este recorte no se realice a la inversión pública, que de por sí es muy poquita. Claro. Entonces, se va a tener que complementar con una inversión privada que, si bien también ha tenido un buen comportamiento, el año pasado creció el 6.3%, evidentemente hay que ver qué pasa con la volatilidad en los mercados durante este año. ¿Qué podríamos esperar? ¿Cuáles serían los sectores más afectados en este recorte? Ya hemos hablado de Pemex, ¿qué otras entidades? La CFE, el IMSS, el ISSSTE. A diferencia de lo que pasó en el 2015, el cual la Secretaría de Energía tuvo un incremento en su gasto del 74%, yo creo que también hay que ajustarlo. Y sobre todo, Susana, algo que no se ha tocado, inclusive en ningún medio de comunicación, es la crisis que enfrenta el sistema de pensiones público. Es garrafal la cantidad de dinero que se está destinando a dicho sector, y yo creo que es importante, y todavía estamos a tiempo de hacer una reforma al sistema de pensiones público, especialmente porque en los estados, en las universidades públicas, en los gobiernos federales, gobiernos municipales, realmente no se sabe cuánto dinero se está destinando a este sector, y yo creo que es uno de los grandes boquetes a las finanzas públicas en este país. Además, es información que no ha querido dar a conocer ni Amafore ni la CONSAR. Así es, y sobre todo porque es un asunto que es muy difícil que los gobiernos suelten este tipo de información. Entonces, ojalá se tengan los datos disponibles para que los analistas los podamos analizar, estudiar y sobre todo proponer una reforma al sistema público de pensiones. Ya se hizo sobre el sistema privado, yo creo que ha funcionado en cierta medida las Afores, pero todavía falta modificar de una forma trascendental, especialmente el sistema público, aunque ya se hizo un pequeño ajuste en las pensiones en Pemex, yo creo que hay que ir más allá. Bien, también se hablaba, ya mencionábamos, de la estimación de crecimiento de 2.3 a 3.6%.
Yo creo que es un poco irreal, no coincido con esta estimación. Para este año, lo hemos comentado aquí, estimamos en la Fundación de Estudios Financieros un crecimiento alrededor del 2%. Para el año que entra, a pesar de que hay que reconocer que México no tiene una situación como la de Venezuela, Argentina o Brasil, yo creo que irnos al 3.6% es muy alto. Yo creo que vamos a seguir oscilando entre el 2 y el 2.5%, que si bien nos mantiene en esta misma tendencia que hemos tenido los últimos 30 años, tampoco es un crecimiento malo si comparamos cómo está el contexto internacional y especialmente América Latina. México es un país que está haciendo bien su tarea, sin embargo hay que todavía mandar una señal todavía más contundente sobre el sector público, sobre cómo se están administrando los recursos públicos, porque también por ahí un poco de la volatilidad que ha habido con el tipo de cambio, si bien se debe a factores externos, también yo creo que los inversionistas han leído que estas deudas, especialmente la quiebra técnica que tiene Pemex, nos está afectando un poco en la incertidumbre y en el riesgo país. Bien, pues muchas gracias por este análisis, Jorge Sánchez Tello, economista del Fundef. Gracias por acompañarnos. Gracias, Susana. Hasta luego.